Padre, Señor, gracias, Señor, gracias. Bueno, buenas noches a todos los de las redes. Los saludamos. Bueno, hoy es miércoles, ¿hoy qué es? Hoy es 2 de julio, de junio, de mayo, 3 de mayo. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias porque creemos, Señor, firmemente en nuestros corazones, Padre amado, que tú eres, Señor, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro ayo, Señor. Que detrás de ti, Señor, no hay nadie, Señor, que después de ti, Señor, no hay nadie, Señor, sino solamente eres tú, Señor. Tú creándonos, tú dándonos vida, tú sosteniéndonos, tú haciendo de nuestra vida, Señor, algo, Señor, que nosotros, Señor, aún no entendemos, Padre amado, pero que percibimos por el Espíritu, Señor, cosas grandes, Señor. Padre, gracias. Hoy se rompe, Señor, el cielo, se rompe esa atmósfera, Señor, de bronce, Señor, que el enemigo, Señor, ha querido tener, Señor, sobre la vida de nosotros, Señor. Hoy se rompe, Padre amado, todo obstáculo. Hoy, Señor, hacemos, Señor, que la vida de Dios fluya, Señor, a través de nosotros. Hacemos, Señor, que la vida de Dios, Señor, se manifiesta, Señor, a través de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a veces, Señor, aunque no vemos, Señor, las cosas que queremos ver, sabemos que están ahí, Señor, para manifestarse, Señor. Y que, Señor, y que dará fruto a su tiempo, Señor. No ilusionándonos en cosas, Señor, sino haciendo, Señor, y creyendo lo que tú, Señor, has prometido para nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque tú eres grande, Señor. Gracias te doy porque tú eres fiel. Gracias te doy porque a ti, Señor, sea la honra, Señor, porque tú eres, Señor, el que has tenido nuestra vida, Señor, ha escogido nuestra vida, ha escogido nuestra voluntad, Señor, para tú tomarla, Señor, para hacer de nosotros, Señor, algo que ni siquiera nosotros nos podíamos imaginar. Padre, hoy creo firmemente en mi corazón que tú eres, Señor, la respuesta a todo lo que somos. Que tú eres, Señor, lo que necesitamos para esta vida, Señor, en el cual estamos caminando, Padre. Gracias, Señor, porque la vida tuya, Señor, en nosotros va a hacer que se levante cada día más. La vida tuya en nosotros hace, Señor, que todas las cosas fluyan. La vida tuya en nosotros, Señor, hace, Señor, que aún lo imposible, Señor, sea posible para nosotros. Gracias te doy, Padre amado. Gracias, Señor. Intercedemos, Señor, por todos aquellos, Señor, que pertenecen a esta casa, Señor, para que, Señor, tú les coloques, Señor, un fuego incandescente, Señor, un fuego, Señor, que crece, que crece, que crece, que crece y se multiplica, Señor. Ese fuego, Señor, que hace, Señor, que todas las cosas, Señor, obren para bien, Señor. Ese fuego, Señor, que trae convicción a nuestras vidas. Ese fuego, Señor, que trae vida a nuestra vida, Señor. Esa vida, Señor, que se enciende en nosotros, Señor, y hace que nosotros caminemos en esta vida, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que no tenemos guerra contra sangre ni carne, Señor, sino que todo lo que se mueve en el mundo espiritual contrario a la vida de Dios, ese es nuestro enemigo. Ese es el que hace de nuestra vida, Señor, algo triste, Señor. Pero tú eres fiel, pero tú nos levantas, pero tú haces, Señor, que las cosas imposibles sean posibles para nosotros. Pero tú haces, Señor, que todo en nosotros sea un sí y un amén. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Vamos a ver algunas cositas hoy. Pero pues bueno, antes de empezar, siempre me gusta enfatizar que nosotros somos, escúcheme bien, nosotros somos en Dios una nueva vida. Nosotros somos en Dios una nueva mente. Nosotros somos en Dios algo poderoso. Amén. Entonces, siempre he dicho que el problema del ser humano no es el pecado. El problema del ser humano es que no hemos creído en Jesús. No hemos creído en sus promesas. Y mientras que los otros hermanos van llegando, vamos a ir empezando muy tranquilamente. Hoy ha sido un día muy agitado, digámoslo así, pero muy dispuesto para Dios.
Bueno, yo quise traer un tema muy interesante. Hay cosas en la vida cristiana que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos tanto poder en nosotros que a veces nosotros ni siquiera entendemos el poder que hay en nosotros. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque realmente la vida de Dios no se ha manifestado como tiene que manifestarse en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer un versículo rápidamente en Colosenses 2:14. Vamos a leer este versículo rápidamente. Colosenses 2:14. Entonces escuchen bien. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a quedarnos ahí un poquitico. No, devuélvase. Vamos a quedarnos aquí un poquitico. Aquí está hablando de un acta. Aquí está hablando de un acta de decretos que había en contra de ¿quiénes? De nosotros, diga, de nosotros. De mí. Estaba en contra mía, esa acta. Que nos era contraria y él la quitó de en medio clavándola en la cruz. Entonces, quiero meterlos acá. Dios tiene un trono donde en su trono dice que el cimiento de su trono es ¿qué? Justicia y juicio. Ese es el cimiento del trono de Dios, justicia y juicio. Y la Biblia dice que Él es justo, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios verdadero y que en Él no hay mentira. Entonces, evidentemente, cuando el hombre cayó, el hombre fue culpable. El hombre fue culpable de sus pecados. Dios no iba a omitir en nosotros el pecado que nosotros teníamos. ¿Ven? Y la Biblia dice que su trono, el cimiento de su trono es justicia y es juicio. Entonces nosotros no íbamos a ser salvos de ese juicio de Dios sobre nuestra vida, en este caso sobre la vida de la humanidad. Entonces diga, yo fui a juicio. Diga, yo fui a juicio. Aunque usted no lo crea, usted y yo ya fuimos a juicio. Estuvimos en un juicio delante de Dios y nos hallaron culpables. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, porque había pecado y maldad en el hombre. Pero apareció uno, apareció Jesucristo. Y cuando ya el Señor Dios iba a decretar sobre nosotros muerte, apareció uno y dijo, yo llevo ¿qué? El pecado de todos ustedes. Entonces, al ver esta acción, Dios entonces absorbió todos los pecados de la humanidad y los colocó en la faz de Jesucristo. Y antes de acabarse el juicio, Él dijo, el hombre es inocente. Entonces nosotros cuando fuimos a juicio, aunque éramos culpables, uno llevó nuestra culpabilidad y dijo, ustedes son inocentes. Entonces, si nosotros ya fuimos llevados a juicio y fuimos inocentes, el decreto que salió del trono de Dios hacia nosotros era inocencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros nos seguimos sintiendo culpables en muchas áreas de nuestras vidas? Si Dios decretó en los cielos que la humanidad era inocente, ¿por qué nosotros seguimos siendo culpables? ¿Por qué nosotros nos seguimos dejando condenar por Satanás? ¿Por qué nosotros seguimos pensando que Dios nos quiere matar o nos quiere llevar a juicio a nosotros? Cuando nosotros entendemos esta realidad de que nosotros fuimos inocentes delante de Dios por causa de lo que Dios hizo en nosotros a través de su Hijo, y eso lo hizo una vez y para siempre, entonces nosotros entendemos, escúcheme bien, que ningún pecado nos puede culpar. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nuestros pecados y Dios, el juez justo, dijo que nosotros éramos ¿qué? Inocentes. ¿Cuáles pecados Él llevó en nosotros? ¿Cuáles pecados Él hizo que nosotros
que nosotros nos hiciera inocentes. Diga todos, todos los pecados. No hubo ningún pecado realmente que nos pueda llegar a acusar. Pero sigamos el otro versículo. Escuche bien. Cuando la humanidad quedó inocente de estos pecados, cuando la humanidad quedó inocente de estos pecados, ¿qué era lo que la humanidad la tenía cautiva? El pecado. ¿Y qué gobernaba sobre la humanidad? La muerte. La muerte. ¿Y quiénes son los que gobiernan la muerte? Diga, Satanás y todos sus demonios, todos sus ángeles caídos. Ellos gobiernan ese reino de muerte. Ellos gobiernan ese reino de muerte. Y todo el que esté en ese reino de muerte, ellos ¿qué? Lo subyugan. Como cuando el pueblo de Israel, vemos una simbología, que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, era subyugado, ¿por qué? Por Faraón y todo su ejército. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Faraón, en este caso sería ¿quién? Satanás. Y su ejército en este caso sería ¿quién? Los demonios, ¿correcto? Pero cuando Dios saca al pueblo de ese yugo, ¿qué pasó con ese ejército? ¿Y qué pasó con ese faraón? Fueron destruidos, ¿correcto? Pero ahora pasémoslo al mundo espiritual. ¿Qué era lo que nos mantenía bajo ese régimen a nosotros? ¿Qué era lo que hacían que nosotros mantuviéramos subyugados por la depresión, subyugados por el desánimo, subyugados por la condenación, subyugado por esos malos pensamientos que nos llevan a pensar que Dios no está con nosotros? El pecado. La naturaleza de pecado es la que nos lleva a nosotros a que nosotros mantengamos ¿qué? Bajo esa opresión. Pero ¿qué hizo el Señor? Quitó ¿qué? El pecado. Escúcheme bien, cuando usted peca, el enemigo va a través de su pecado, ¿correcto? Usted pecó, usted le abrió la puerta hasta el enemigo, y el enemigo entra a su vida a través de ¿qué? De su pecado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos arrepentimos o cuando nosotros no creemos las promesas de Dios? Escuche bien, el enemigo se queda allá adentro por donde entró. El enemigo se queda ahí. Pero cuando usted se arrepiente, cuando usted sabe que hizo mal, cuando el Espíritu Santo le da convencimiento a su vida de que usted hizo mal, el Señor saca el pecado, pero saca al opresor que vino a través de ¿qué? De ese pecado. Por eso vemos gente aquí, pastores, líderes, en la alabanza, predicando. ¿Y qué pasó? Cayeron, cometieron pecado, ¿sí? Se desviaron del camino de Dios. Yo sé que algunos se identifican con eso. Aún yo también me he podido identificar con alguna de esas cosas. Como a veces me dejo acusar del enemigo, como tratándome de sacar de ese camino a mí. Entonces, el enemigo entra a través de ¿qué? Del pecado. Ahí entra él. Usted pecó y el enemigo, usted le abrió una brecha al enemigo y el enemigo entró. Por eso Jesús dijo, porque viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Y nada hay en mí. ¿De quién? De él. O sea que él no tenía de dónde echar mano en Jesús, porque había una naturaleza limpia, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, cuando la sangre de Cristo nos limpia, se cierra esa puerta de pecado. Pero ¿qué más saca de ahí el Señor? A ver, se cerró la puerta de pecado, pero el Señor saca al opresor que entró por esa puerta y está oprimiendo ¿qué? Su vida. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que entender en nuestras vidas que no solamente es quitado el pecado, sino que es quitado ¿qué? El opresor que vino a causa de ese pecado. Por eso dice que cuando fue quitada el acta de los decretos, despojó ¿a quiénes? A los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Y qué significa este despojado? Despojado significa privar por voluntad propia a alguien o algo que se tenía a través del engaño o la violencia física o moral. Escúcheme bien. Cuando un hombre le pega a una mujer y la mujer va y lo demanda, se le quita ¿qué? La golpeadera, ¿cierto? Pero ¿qué más se le quita? Al que lo golpeaba. Lo demanda y el que lo golpeaba lo mandan ¿a dónde? A la cárcel. Y a ella es libre ¿de qué? De los golpes, pero es libre también ¿de qué? Del que lo golpeaba. Amén.
Y nosotros tenemos que entender eso. Hay gente que confiesa sus pecados, se arrepiente, pero no se dan de cuenta que el opresor sigue ahí oprimiendo sus vidas. Y nosotros tenemos que entender que el opresor también es sacado de nuestras vidas. También es sacado. Por eso él dice que él los despojó. ¿Por qué los despojó? ¿Desde qué los despojó? De la autoridad que tenía sobre quién, sobre la humanidad. O sea que esos opresores ya no tienen autoridad sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que entender esto. Vemos mucha gente que dice: pastor, pero es que me arrepentió una y otra vez, 5 y 6 veces le he pedido perdón al Señor, pero yo siento lo mismo. Entonces necesita entender que usted ya tiene la fuerza y la potestad para quitarse ese opresor de encima. Porque es que lo que trajo a Satanás al mundo fue el pecado, la desobediencia de ¿quién? De Adán y Eva. Se le abrió las puertas a las tinieblas, y las tinieblas entraron ¿en dónde? En el mundo. ¿Y gobernaron qué? El mundo. Las tinieblas gobernaron el mundo. Pero ¿quién le abrió las puertas a las tinieblas? Satanás. Adán, perdón. Le abrió las puertas ¿a qué? A las tinieblas. Entonces las tinieblas, a través del pecado, empezaron a poner tronos. A través del pecado empezaron a poner principados. A través del pecado empezaron a poner potestades sobre el mundo, las ciudades. Podemos aquí Villavicencio, a cada vez que Villavicencio iba creciendo, se iban poniendo tronos, se iban poniendo principados, se iba a través del pecado. Él no más necesitaba colocar un prostíbulo aquí para que a través de ese prostíbulo empezara a atraer todas esas entidades. Y cuando ya no vemos un prostíbulo, sino que vemos 2, vemos 3, vemos 4 ahí mismo, y se formó un nido de ¿qué? De demonios ahí. Y vemos los sitios de drogadicción. 2 hombres, un hombre empezó a fumar ahí en ese sitio, empezó a traer más gente, y a través de ese pecado se empezó a generar un sitio de muerte. Y encontramos que las ollas, que allá no entra nadie ya. Lo mismo en la casa, cuando de repente la persona, la amargura la empieza a invadir, el odio, la falta de perdón empieza a invadir. Entonces esa influencia empieza a entrar a su casa, y cuando vemos toda la casa en amargura y en toda la clase que podemos ver hoy en las casas, que parece a veces un infierno. ¿Por qué? Porque hubo una puerta espiritual que se le abrió a las tinieblas. Pero déjeme decirle que cuando usted se arrepiente, usted despoja a todos esos demonios de su casa, y usted ahora tiene la autoridad para echarlos fuera. Tiene la autoridad para usted echarlos fuera de su casa. Tiene la autoridad para... ¿Por qué? Porque lo que lo mantenía oprimido a usted era esa puerta que usted le abrió, pero la puerta fue destruida y el demonio fue echado fuera. Entonces, ¿qué lo está oprimiendo a usted? Lo que necesita saber es que ahora usted puede despojarlos y puede triunfar ¿sobre qué? Sobre ellos. ¿Cómo vamos a triunfar sobre ellos realmente? Mucha gente cae en pecado, y es muy triste a veces saber que ese pecado acabó con un ministerio, que ese pecado acabó con un hombre de Dios. Una historia muy tremenda. Un evangelista que Dios usó mucho en un tiempo, y Satanás le envió una mujer. Escuche bien esta historia, es bien interesante. No me acuerdo el nombre exactamente de ese hombre, pero un hombre que Dios empezó a usar tremendamente. Y ese hombre le colocaron una mujer, y esa mujer era nada menos y nada más para hacerlo caer y ¿qué? Y sacarlo del ministerio. Póngale que le voy a contar esta historia muy interesante. El día que la escuché casi lloro, aunque yo poco lloro realmente. Soy de los hombres que a veces no muestra muchos sentimientos, pero también tengo mi corazoncito. El hecho de que a veces uno no muestre no quiere decir que no siente. Y esta mujer empezó a insistir a este hombre, lo empezó, hasta que resultó que el hombre cayendo con ella. Y el hombre y la mujer, cuando se acuesta con él, el hombre se queda dormido y le deja una carta. Y le deja una carta diciéndole que ella solamente había venido porque un brujo satánico lo había enviado para hacerlo caer en pecado a él y destruir su ministerio.
le dejó esa carta. Y el hombre duró 5 años en las calles. Se le botó al alcohol, se le botó a la droga. Y un día Dios usa un predicador. Yo creo que ese ustedes lo han visto. Es muy famoso por las redes, un mexicano. Y Dios, él ya se iba a suicidar. El hombre ya se iba a suicidar. El hombre se iba a suicidar y ya como que hubo una campaña en ese pueblo o en esa ciudad donde él estaba. Y el hombre se iba a suicidar. Y como que le dio la última oportunidad a Dios, como diciéndole a Dios: si no me hablas, me voy a matar. Y ese hombre era hijo de un pastor. Y el que estaba haciendo la campaña era el papá. El que estaba haciendo la campaña. Y el hombre se hizo por allá en la última fila, era como en forma de un coliseo y había demasiada gente. Y Dios le dice al predicador: quítate el anillo. Le dice, un anillo de oro que le había mandado a hacer, muy bonito. Y le dice: quítate el anillo y llama a aquel hombre que está allá y ponle ese anillo. El hombre era el que había caído y llevaba ya 5 años en las calles. Miren lo interesante de todo esto. Usted se imagine cuánta opresión tenía ese hombre en su mente y en su conciencia para que él estuviera en la calle tirado como un mendigo, como un pordiosero, como un gamín. Y el hombre se va y se baja de la tarima y le coloca el anillo. Se va hasta allá, hasta donde está aquel hombre todo vuelto nada, todo barbado, todo, mejor dicho, ya se lo podrán imaginar. Y le coloca el anillo y se lo trae para el lado de la tarima. Cuando ve que el pastor se baja de la tarima y empieza a besarlo, y todos los pastores que estaban bajo la potestad de aquel pastor empezaron a llorar. Y entonces el predicador no sabía qué hacer. El predicador estaba ahí, pero ¿qué está pasando? Yo solamente traje este mendigo y le coloqué el anillo. Resulta y pasa que era el hijo del pastor. Y ese día, ese hombre fue restaurado. Volvió al camino de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Dios lo perdonó. ¿Qué pasó en ese momento? Toda la opresión demoníaca que él tenía encima fue quitada, y el hombre volvió a empezar el ministerio. Tremendo, porque ¿qué pasa? Este hombre se había condenado solo y no sabía esto, que el Señor ya había llevado sus pecados. Por eso a veces es muy difícil tratar usted de tomar decisiones por personas. Despojó. Vamos a ver otra palabra: despojar. Vamos a ver otra palabra: despojar. Filipenses 2, 6, 11. Póngale cuidado a usted, despojar. Dos, 6. Póngale cuidado. Vamos a leer otra palabra: despojar. Aquí dice que él despojó a los principados y a las potestades. ¿De qué lo despojó? Ya sabemos. Pero aquí dice: el cual, siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? De Jesús. Escuche bien. No estimó a ser igual a Dios como forma como cosa a que aferrarse. Sigamos. Sino que volvemos a ver esa palabra. ¿De qué se despojó? Asimismo, tomamos forma de siervo, siendo semejante a los hombres. ¿Se despojó de qué, Jesús? De su poder. De su poder, diga, de su poder, de su gloria, de su autoridad. Él no pudo volver a tener esa ropa de poder, mientras que iba a ser hombre. No pudo echarle mano a ese a ese poder mientras que caminaba sobre sobre la tierra. Él era 100% Dios en el espíritu, pero como ser humano era 100% ser humano. Él no podía, como Satanás lo iba a tentar: si eres el hijo de Dios, pon estas piedras, ponlas como pan. Y él se había despojado de esa gloria. Él sabía que él no podía tomar ese poder, aunque lo podía hacer. A la larga era Dios, pero él había hecho este juramento: me despojo de mi poder, como a forma a nada que aferrarme. Y aquí este poder él no lo pudo volver a tomar mientras que fue hombre. Él fue ungido por el Espíritu Santo, que es diferente, lo mismo que usted y yo. Pero en Colosenses vemos que Jesús despojó
a los principados. ¿De qué los despojó? De su poder para subyugar nuestras vidas. Tenemos que entender esto. Si nosotros no entendemos esta grandeza en nuestras vidas, nosotros nunca vamos a entender qué fue lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. El opresor que hacía en nuestras vidas, diga, danos dolor. Diga, el opresor hizo que nos doliéramos. El opresor hizo que mantuviéramos enfermos. El opresor hizo que mantuviéramos en cárceles. El opresor hizo que fuéramos débiles. El opresor hizo que nuestra familia se destruyera. El opresor hizo que nosotros tuviéramos miedo. El opresor hizo que nosotros mantuviéramos cautivos por la pobreza, por la miseria y por todo el que daña a la humanidad. Eso hizo el opresor sobre nuestras vidas. El opresor hizo que nosotros nos entristeciéramos todos los días y aún nos arrepintiéramos de haber nacido sobre esta tierra. El opresor nos hizo dudar de Dios. ¿Dónde está Dios? Pero diga, ese poder fue despojado de mi vida. Ya no tiene autoridad, ya no tiene poder para dañar mi vida. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente ese poder ha sido quitado de nuestras vidas? ¿Esa opresión ha sido quitada de nuestras vidas? ¿O simplemente no estamos creyendo? Realmente se nos fue quitado a nosotros un poder que dañaba y destruía a nuestra familia y nuestras propias vidas. Y yo me he colocado a meditar en eso todo este tiempo. ¿Qué ha hecho que nosotros no veamos esta grandeza en nosotros? ¿Qué ha hecho que aún Dios mismo nos explica acá que Jesucristo se despojó de su poder y Él nunca lo tomó? Porque Él mismo que se despojó de Él. Y Satanás lo quería hacer pecar. Porque cuando le dijo, ponga esta piedra en pan, haga que esta piedra se convierta en pan. ¿Acaso es pecado eso? No, realmente yo no veo que fuera pecado. Pero él tenía la doble intención para después decirle, ¿acaso no te despojaste de tu poder? Tremendo, porque no vemos esas cosas. Pero nosotros, Dios, a través de la faz de Jesucristo, desnuda a los enemigos delante de nosotros y nosotros dejamos que ellos sigan poniendo sus cochinas manos sobre nosotros. La Biblia dice que no nacimos para ser esclavos y seguimos siendo esclavos del pecado, de la depresión, de la pobreza muchas veces. Y cuando digo pobreza no es porque tengamos mucho o tengamos poquito dinero. La pobreza es cuando no vemos más allá de donde nosotros, del proyecto de Dios sobre nuestras vidas. Eso es tener una mente pobre. Pero sigamos. Vamos a seguir. Quiero que entendamos que cuando Dios hizo que nosotros, escúcheme bien, hizo que nosotros pudiéramos tener esta victoria en nuestras manos, Él no solamente nos dio a nosotros esa victoria. Diga, Él nos dio autoridad ahora. ¿Sobre qué nos dio autoridad? Sobre todo esto que nos oprimía a nosotros, ahora Él nos dio autoridad. No nos colocó igual para de pronto pensar que de pronto ellos nos van a dominar otra vez, sino que ahora Él nos colocó ¿dónde? Sobre encima del opresor. El que nos oprimía, ahora nosotros ¿qué? Lo oprimimos. ¿Por qué? Porque Él nos dio autoridad ¿sobre qué? Sobre toda potestad. Ahora el opresor resultó ser el oprimido. Pero el tipo es que nosotros no oprimimos a nada de eso. Al contrario, lo dejamos. Si nosotros entendiéramos que nosotros podemos juzgar las tinieblas, nosotros podemos juzgar un demonio que uno lo identifique sobre nuestra casa, un demonio que esté trayendo miseria,
que esté ejerciendo poder sobre nuestra familia, nosotros lo podemos juzgar. ¿Sí sabía que el hombre nunca perdió la autoridad sobre el mundo? Cuando el Señor le dijo: la tierra es de ustedes, sojúzguenla y cuídenla. Nosotros nunca perdimos esa autoridad. Lo que pasa es que el enemigo nos engañó y nos hizo creer que la perdimos, que es diferente. Pero ahora en la restauración, ahora nosotros entendemos que nosotros no hemos perdido esa autoridad sobre nuestra vida. Mire lo que el enemigo hizo sobre la faz del mundo. Mire en qué convirtió el mundo Satanás. Pero ahora su fuerza y su voluntad hizo que este mundo y nuestras vidas, nuestras familias fueran un caos. Ahora ustedes imagínense lo contrario ahora para ellos. O sea, ellos nos tienen que tener miedo ahora, porque el poder por encima de ellos ya fue dado a nosotros. Y verdaderamente el creyente no se ha dado cuenta de eso. Pero vamos a mirar esto. Juan 5:22. Escuche bien. Me voy a meter aquí fuerte. Ay, que los míos, yo pero no traigo tinta. Todo mi tintico. Póngale cuidado. 5:22. Porque el Padre, ¿a qué? A nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio ¿quién? Al Hijo. Siga. Para que todos honren ¿qué? Al Hijo, como honran ¿qué? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra ¿qué? Al Padre. Ahora, el juicio ¿a quién se le fue dado? Al Hijo. ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está? En mí, diga, en mí. Él es uno conmigo. Yo soy su cuerpo. Entonces, ¿a quién se le fue dado el juicio? A mí. ¿Por qué nosotros ahora podemos juzgar? Porque se nos ocurrió a nosotros. Vamos a ver por qué podemos juzgar. Vamos a ver. Juan 16:11. Escuchen bien, los voy a meter acá. Yo sé que ustedes, en medio de todas las cosas, ustedes han identificado cosas que en su casa saben que están pasando, pero que no son de Dios. Como una maldición que coja a uno, al otro, y que el hijo, y que el papá, y que el abuelo. Podemos ver una ¿qué? Una maldición ¿qué? Generacional. Que el papá fue esto, que la mamá fue esto, y que el hijo también. Podemos ver una maldición generacional. ¿Por qué podemos juzgar nosotros estas cosas? Digan, porque todo juicio se le fue dado al Hijo, y el Hijo se hizo uno conmigo. El Hijo compartió su autoridad conmigo. Las mismas cosas que el Hijo hizo, nosotros las hacemos, y aún mayores. Escuchen bien esas palabras que están resumbando en sus oídos. Escuchen bien esas palabras. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios: Señor, ¿qué está pasando? Y yo creo que tenemos que llegar a un momento en el Evangelio de Jesucristo donde nosotros tenemos que evolucionar, pasar de niños a adultos, pasar de que alguien nos esté cuidando y alguien nos esté alumbrando, a pasar a cuidar y alumbrar. Es evidente que hay mucha gente que está pensando en el Evangelio y usted no lo puede poner a hacer cosas, porque es como colocar a un niño a ser responsable, ¿cierto? Pero 30 años después, usted seguir siendo lo mismo, no puede ser así. ¿Dónde está el crecimiento y la autoridad que usted está adquiriendo en Dios? Porque el no crecer usted en la vida espiritual es dejar que el enemigo manipule y engañe a su familia. Es dejar que el enemigo se robe a sus hijos. Es dejar que el enemigo traiga muerte a su casa. Pero si usted entiende que usted tiene una autoridad sobre esto, sobre estas circunstancias, porque ¿qué trajo las circunstancias? Su pecado. Porque donde usted no hubiera adulterado con esa mujer, no hubiera venido desconfianza a su casa.
no hubiera venido quizá falta de perdón a su casa, no hubiera venido a su casa ese mal testimonio, ¿correcto? Entonces, una actitud de uno puede traer una circunstancia a la casa. Una decisión de uno puede traer una circunstancia a la casa. Un hombre que hace un mal negocio puede traer aún que la quiebra a toda su familia. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, pero también tenemos que entender que hay cosas que entran y uno no sabe por qué pasan. El enemigo engañando, el enemigo queriendo robar, entonces se levanta uno y ¿qué? Y uno puede juzgar, porque la Biblia dice que la viuda le hicieron ¿qué? Daño, y la viuda se fue pan del juez injusto y hágame justicia, hágame justicia. Y dice la Biblia que este juez injusto, siendo injusto, dijo: le voy a hacer justicia a esta vieja para que no siga jodiéndome la vida. Sí, en pocas palabras, eso lo dijo así. Entonces miremos así. ¿Por qué nosotros podemos traer un juicio sobre las tinieblas? Porque dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ¿qué? Ha sido juzgado. O sea que sabemos que hubo un veredicto sobre ¿quién? Sobre Satanás y todos ¿qué? Sus demonios. ¿Cuál fue el dictamen o el veredicto o el juicio que Dios declaró sobre qué? Sobre estas entidades espirituales. ¿Cuál fue el juicio? Diga, que no podía tocar mi casa, mi vida. ¿Por qué? Porque Él los despojó de mi vida. Entonces, ¿cuál fue el juicio que Dios declaró sobre los hijos de Dios? ¿Por qué los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios tienen la capacidad de entender estas cosas. Allá los que no conocen aún ponen sus vidas a ellos para que ellos sigan manipulando ¿qué? Sus vidas. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que nosotros fuimos inocentes delante de Dios y que esa inocencia el Señor nos la dio a nosotros. ¿Para qué? Para que el pecado y la desobediencia no viniera ¿qué? A nuestras vidas. ¿Y por qué el pecado y la desobediencia no podía venir a nuestras vidas? Para que nosotros no cayéramos en maldición. Para que nosotros no cayéramos en la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Podemos tener muchas cosas. Entonces, hay un dictamen allá arriba en el cielo que dijo: Adolfo es inocente y las tinieblas son las culpables. Y él dijo: y esa autoridad se las doy a ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos buscando cosas en Dios y no nos da las cosas. Queremos caminar en victoria y estamos más en derrota que en victoria. Solamente decimos: ¿cómo estamos, hermanito? Oh, bien, en victoria. ¿Cómo es que dice el dicho? Hay un dicho que dicen los evangélicos: estamos en victoria, prósperos en victoria y bueno, bendecidos, prosperados y en victoria. Esa es la frase ahora. Piensan que esa frase les va a cambiar la vida, y no. A lo que nosotros nos va a cambiar la vida realmente, porque eso es positivismo. El positivismo le dice a usted: levántate por la mañana y di: me va a ir bien. Levántate por la mañana y dice: hoy voy a prosperar. Levántate por la mañana y dice: hoy es mi día. Levántate por la mañana y dice: hoy voy a hacer el negocio de mi vida. Eso es positivismo. Eso no tiene ningún efecto. Pero conocer estas verdades, que no sale un negocio, muéstrame, Señor, ¿qué hay detrás de eso? Levanta un juicio sobre las tinieblas que se están oponiendo a lo que yo quiero hacer en ti. Y la Biblia dice que Él nos dio todo juicio al Hijo, y el Hijo está en nosotros. Pero ¿qué juicio vamos a tener? ¿Contra la humanidad? No, la Biblia dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado. Tenemos una pelea, pero tenemos un ¿qué? Una victoria. ¿Cómo vamos a traer esa victoria? Entendiendo el evangelio de Jesucristo. Personalmente yo lo hago. Yo veo que hay algunas cosas que están saliendo mal en mi casa. Le digo: bueno, me pongo a orar y le digo: Señor, muéstrame. Si me toca hacer un acto profético, lo hago en mi casa. No me interesa. Si de pronto sé que el Señor me muestra algo, lo hago. Porque sé que el enemigo, las tinieblas, Satanás y todos sus demonios no tienen autoridad sobre mi casa.
Pero ¿qué es Satanás y todos sus demonios? Le voy a decir qué es Satanás y todos sus demonios. Ellos se mueven con algo en ellos. ¿Con qué se mueve Satanás? Un demonio de opresión, ¿con qué se mueve? Pues con opresión para oprimir ¿a qué? A la persona, ¿correcto? Un demonio de lujuria, ¿con qué se mueve en una parejita que está felizmente casada? Pues ¿qué? Con infidelidad, trayendo pensamientos solamente, trayendo cosas para que la personita ¿qué? Le voy a contar un testimonio bien tremendo que me pasó hace mucho tiempo. Estaba yo en la casa, y eso es con mi esposa. De pronto ella me va a decir, ay amor, usted va a cuenta eso, pero lo voy a contar. Estaba yo en la casa y yo iba entrando hacia mi pieza y me vino un pensamiento. Yo, este pensamiento, ¿por qué vino a mi mente? Y de una vez me fui para mi esposa y le dije, ¿usted qué está pensando en este momento? Y ella se quedó mirándome. Yo dije, porque yo pensé esto. No voy a decir el detalle, ¿sí? Y ella dijo, sí, amor, sí, me vino ese pensamiento a mi mente. Y era un demonio que quería entrar en nuestra relación, hablándole a ella y hablándome a mí para dañar nuestra relación. ¿Y qué hice yo? Me metí a orar y juzgué a ese demonio. Le dije, tú no puedes entrar acá, se va a tener que ir. No puede dañar esta relación. ¿Por qué? Porque esta relación Dios la formó. Entonces inmediatamente empecé a orar y le dije, Señor, muéstrame. Cuando empecé a ver esta serie de cosas, me empecé a dar de cuenta que estas entidades espirituales ya tienen un juicio sobre sus vidas. Y le voy a decir cuál es el juicio. Vamos a Isaías 14. Vamos en el versículo 13. Vamos a leerlo desde acá. Vamos a mirar la caída de Satanás. Escuche bien. 13. ¿Cuál es el juicio que vino sobre las tinieblas? ¿Y cuál es el juicio que nosotros podemos declarar sobre las tinieblas? ¿Y qué son las tinieblas? Todo lo que se trate de dañar nuestra familia o que sea en contra del propósito de Dios y nuestra vida. Amén. Y dice 13. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Está hablando de quién? De Lucifer. Vamos a hablar de este ser. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio ¿qué? Me sentaré a los lados del ¿qué? Del norte. Sigamos. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿qué? Al Altísimo. Mira el deseo que tenía este ser. Sigamos. Mas tú derribado eres hasta ¿qué? Hasta el Seol, a los lados de ¿qué? Del abismo. Escuche bien, estos son regiones espirituales que quizás en algún momento estoy empezando a exponerlos a ustedes a áreas espirituales. ¿Para qué? Para que su mente se empiece a preguntar ¿qué estamos viendo? Para empezar a impartir sobre ustedes una luz, porque el mundo está entrando en un momento de frialdad donde a todo lo malo le llaman bueno. Y si usted no es capaz de discernir nada en lo espiritual, dice que aún los elegidos serán engañados. Aún los elegidos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con un hijo de Dios cuando le estén predicando y diga, tenemos la victoria y somos más que vencedores? Y ahí se queda. ¿Y será que usted levantándose toda la mañana, tenemos la victoria y somos más que vencedores? ¿Eso va a hacer que los demonios se vayan? No, eso no va a hacer que los demonios se vayan. Por eso muchas veces el enemigo se burla de nosotros, porque damos puños ¿qué? Al aire. Y Pablo dijo, yo corro como el que tiene una meta y peleo como no dando puños ¿qué? Al aire. O sea, significa que hay cristianos que no tienen discernimiento espiritual y reprenden, y te reprendo Satanás y te echo fuera y fuera y fuera y fuera. Pero ¿a quién está diciendo fuera? Si el enemigo lo tiene usted ahí gobernándolo sobre su cabeza.
¿A quién le está echando fuera si la Biblia dice que si se acuesta, si usted se acuesta y su enojo está sobre usted, le da que pie a Satanás para que entre a su vida? O que si usted se está peleando con su esposo, su oración va a ser estorbosa. ¿Y usted a quién está echando fuera? Lo que usted tiene que remendar es con su esposo esa discusión o ese enojo que causó. Porque mucha gente pelea con su esposo y no se reconcilia con él, sino que se ora: Señor, mira a mi esposo, Señor, cámbialo, Señor, mira eso, Señor, mira que eso me humilla, mira que eso me pega, mira que esto, Señor. Y no se da cuenta que su propio enojo, la oración no le está subiendo ahí del techo, y el enemigo sigue riéndose en su cara. Pero si usted hace la paz con él, ya va a tener autoridad sobre él. Por eso ningún hombre ni ninguna mujer sobre la faz de la tierra podía llevar el pecado y ponerse por encima de estas entidades espirituales. Pero Jesucristo sí lo hizo, y Él nos está enseñando. Pero mire lo que pasó acá. Sigamos. Vamos a seguir. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar ¿la qué? La tierra, la trastornaba ¿qué? Los reinos. ¿Cuál tierra y cuál reino? Pues aquí, este mundo, esto es un evento. Ay, no sé, Señor, lo voy a dejar ahí. Después vamos a ahondar más en este tema. Sigamos. Quiero que vean algo. Que puso al mundo como ¿qué? Como un desierto. ¿A cuál mundo? Podemos ver este mundo desértico. Podemos ver este mundo lleno de caos, lleno de violencia, lleno de pobreza, lleno de miseria, ¿cierto? Aún familias enteras viviendo un desierto, ¿correcto? Dice que asoló ¿qué? Las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿A cuál preso? Por eso Jesucristo tuvo que venir ¿a qué? A derrotarlo, para quitarle ¿qué? Los presos. ¿Cuáles presos? Diga usted y yo. Nosotros estábamos ahí presos. ¿Él les abrió las cárceles? No. Por eso Jesucristo tuvo que, a través de la muerte, de entrar y ¿qué? Y derrotar al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte, el cual era el que nos tenía a nosotros esclavos y presos de una situación de pecado. Pero ¿el qué? ¿Él le abrió las cárceles? No, no le abrió las cárceles. Jesucristo las destruyó y nos sacó a nosotros. Esas cárceles hacían que nosotros estuviéramos. Aquí ya leímos en Salmos que nuestra alma estaba ¿en dónde? En la cárcel. Acuérdense, Salmos, ¿nuestra alma dónde estaba? En la cárcel. Vamos a leer el versículo, búsquelo ahí. Ya le digo cuál es, búsquelo ahí en internet. Y vamos a mirar cuál cárcel era la que no abría. ¿Cuál cárcel era? Salmos, esos son Salmos. Vamos a mirar cuál cárcel era. Tenemos que entender quién fue el que nos metió ahí, quién era el que no quería abrir, porque él era el hombre fuerte de este mundo. Pero vino uno más fuerte y ¿qué? Y lo destruyó. Dice: saca mi alma ¿de dónde? De la cárcel, para que alabe ¿qué? Tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces el alma de esta persona estaba en la cárcel, ¿correcto? Y en la cárcel el que estaba padeciendo desespero, opresión, desesperanza, miedo, temor, ¿qué más? Enfermedad, tristeza, no tenía futuro. Volvamos a Isaías. Este opresor, escuche bien, este Dios de este mundo, Isaías 14. Veamos en el 13, en el 17. Y puso el mundo como ¿qué? Como un desierto. Escuche bien, este versículo es un versículo eterno, es un versículo que mucha gente lo identifica a veces con que esto pasó antes de que la creación del mundo, ¿sí? Pero antes de la creación del mundo no habían seres humanos. Los seres humanos vinieron a estar cuando Dios creó el mundo y todo lo que había en él. Y hay un misterio detrás de todo esto, pero quiero enfocar este pasaje a algo que el Señor hizo contra este opresor. ¿Qué hizo?
y puso el mundo como un desierto. ¿Este mundo cómo está? Como un desierto. Porque ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Quién entró y destruyó al Dios de este mundo? ¿Quién vino al mundo y a través de la muerte destruyó al Dios de este mundo? Jesucristo. ¿Correcto? Vamos a meternos. Que asoló las ciudades. Vemos ciudades como África. Aquí estamos en un paraíso realmente. Vemos ciudades que la miseria es total. Gente, niños muriéndose sin misericordia. La muerte los abruma. La enfermedad los atrapa y no los suelta hasta que su muerte no llegue a ellos. Y dice que a sus presos nunca abrió la cárcel. Él nunca va a abrir la cárcel de aquellos que tiene cautivos. Sigamos. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacían con honra, cada uno en su ¿qué? En su morada. ¿Qué le hacían con honra? A este Dios. Por eso vemos tantas falsas cosas que honran a este ser por lo fuerte que es muchas veces. Y los hombres no tienen a veces otra salida que estar al lado de alguien que le está subyugando un pueblo. Como por lo menos podemos ver esos dictadores, que el que no está al lado de él está en ¿qué? En contra o tiene que huir. Pero sigamos. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo hollado, como cuerpo muerto hollado. Sigamos. Mire, escuche bien la sentencia que le están dando a este ser. Era un ser que no abría las cárceles, era un ser que tenía el mundo desolado, era un ser que tenía las ciudades como un desierto. Y aquí está empezando a haber un juicio sobre este ser. Y dice, no será contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste ¿qué? Tu tierra. Él siendo el Dios de este mundo, ¿destruyó qué? La tierra. La tiene destruida. ¿A través de qué? A través de toda esa corrupción maldita que él hace a través de los hombres. Pero mire lo que dice. ¿Mataste qué? A tu pueblo, lo encarcelaste, lo tuviste bajo qué? Bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de la enfermedad. A veces le echan la culpa a Dios. A veces le echan la culpa a Dios de las enfermedades, y realmente Dios fue a sanarnos, no a darnos una enfermedad. Sigamos. No será nombrado más para siempre descendencia. No será más nombrada para siempre la descendencia de ¿qué? De los malignos. ¿Cuál es la descendencia de los malignos? ¿Cuál es? Todos los que estuvieron de acuerdo con ¿quién? Con aquel que destruyó ¿qué? La tierra. ¿Cómo nosotros realmente podemos llegar a entender estas profundidades en nuestras vidas? Saber que este enemigo está ¿qué? No serás contado con ellos. Sigamos al otro versículo. Escuche bien. Prepara sus hijos para el matadero. Todos aquellos que creyeron en aquel ser, todos aquellos que nunca quisieron aceptar a Jesucristo, vienen a ser ¿qué? ¿Hijos de quién? De Satanás, del diablo. Jesús lo dijo. Ustedes son de vuestro padre ¿qué? El diablo, porque sus deseos ¿qué? Quieren hacer. Dice, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean ¿qué? La tierra. Pero ¿a quién se le fue a la tierra? Diga, a los hijos de Dios. ¿A quién no se les será a la tierra? A los hijos de este. Mire lo que dice. Se levanten ni, o sea, dice, por la maldad de sus padres no se levanten ni posean ¿qué? La tierra, ni llenen ¿qué? Las ciudades de la faz del mundo. O sea que ellos no van a ser herederos de todo esto que el Señor nos ha entregado en nuestra mano. Pero a veces el enemigo quisiera parecer todo lo contrario. Como cuando Dios les entrega la tierra prometida, ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo primero que hace el pueblo de Israel? Renegar, ser incrédulos. Y aquí el Señor nos dice que la tierra no la poseerán ¿quién? Los hijos de ¿quién? Del diablo. Sino ¿quién? Los hijos de ¿qué? De Dios. ¿Y qué es poseer la tierra si no es poseer las promesas de Dios en nuestras vidas? Levantarnos a creer a Dios, levantarnos a poseer lo que Dios dijo que íbamos a poseer, lo que Dios dijo que íbamos a hacer nosotros.
Pero a veces mantenemos lamentándonos de lamentación en lamentación. El libro de Lamentaciones nos quedó pequeñito. 100 años de soledad nos quedó pequeñito a nosotros. Nos mantenemos de lamentación en lamentación. Pero es que me está pasando esto, pero es que me está pasando esto. Pero estamos creyendo que Dios nos dio grandes promesas. Pero estamos creyendo que Dios hizo de nosotros algo próspero. Sigamos. Porque yo me levantaré contra ¿quién? Contra ellos. ¿Contra los hijos de quién? Del diablo. O sea que ellos tienen un enemigo que se llama ¿qué? Dios, nuestro Padre. ¿Correcto? A todo aquel que quiera negar a Jesucristo no es enemigo de nosotros, es enemigo del de arriba. Como cuando Coré se levantó en contra de Moisés. ¿Qué pasó con Coré? Se abrió la tierra y ¿qué? Se lo tragó. ¿Por qué? Porque se opuso a la voluntad de Dios en Moisés. Pero sigamos. Déjelo ahí. Déjelo, no, atrás. Dice Jehová de los ejércitos: y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo, nieto, dice Jehová. Sigue. Y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua, y la barreré con la escoba de destrucción, dice Jehová. Siga. Y Jehová de los ejércitos dijo: ciertamente hará de manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he ¿qué? Como lo he determinado. Entonces aquí miramos un juicio sobre este ser que dice que va a ser cortado, que dice que ya no va a tener autoridad, que aún sus hijos y todos los que le creyeron a él no van a ¿qué? No van a heredar la tierra, no van a heredar las promesas de Dios, no van a heredar nada. Aún hay versículos que dice que lo que los impíos hacen van a ser dado ¿a qué? A los hijos de Dios. Pero aún con todas y esas promesas, nosotros ¿qué? Nosotros a veces no creemos. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que nosotros mismos desechamos para creer la mentira del enemigo? Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nacimos de nuevo, a nosotros nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos traer juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Que Él raerá todo lo que no le pertenece a Él. Todo lo que ha hecho el enemigo en contra de nosotros, Él usará la escoba de destrucción para barrer toda la inmundicia que el enemigo trajo a nuestra familia. ¿Cuál es la inmundicia que el enemigo trajo a nuestra familia? La maldición, la pobreza, la enfermedad. Y dice que Él usará la escoba de destrucción para barrer, para barrer, para barrer. ¿Qué suciedad y qué mugre está en su vida haciendo efecto para que usted no conozca las promesas de Dios? ¿Qué ha hecho el enemigo en nosotros? Yo me hice esa pregunta un día y dije: no, tengo que barrer algunas cosas en la casa con la escoba de destrucción. Y no crea que he hecho aún hasta esos actos proféticos. Yo cojo la escoba y empiezo a barrer mi casa y empiezo a declarar: barro toda maldición, barro todo lo que no, toda pobreza, toda miseria, toda falta de perdón en esta casa, y empiezo a barrer. Y a veces cuando barro una vez que otra no es porque esté barriendo, sino que en mi mente yo declaro estas cosas que Dios ha hecho y empiezo a barrer. Él dice que Él usará la escoba de destrucción. Yo creo, Señor, que esta es tu escoba de destrucción, y empiezo a barrer y empiezo a declarar: se va toda maldición, se va toda pobreza, toda enfermedad. Uno entra a casas y respira enfermedad. Todos enfermos. Uno entra a casas y respira miseria. Uno entra a casas y respira amargura. Bárrala, bárrala. Empiezo a barrerla, saco toda amargura, saco toda inmundicia. Pero usted arrepiéntase también para que el enemigo no siga teniendo su autoridad. Y hay muchas cosas verdaderamente que hay por hacer. Que son poderosas en Dios. La gente no conoce esto ni siquiera. Y sigue su vida en ciclos viciosos. Es terrible. ¿Qué hay en nuestra casa? Limpiémosla. Tomemos lo que Dios ha hecho. A veces hay que hacer algo, cosas visibles para uno creer más a veces. Y si hay que hacerlas, las hacemos.
entender que en nuestro corazón tiene que determinarse a creerle a Dios para todo lo que Él nos está diciendo. Yo lo he hecho. Yo creo firmemente en cosas que he podido llegar a ver en mi casa. A veces el enemigo intenta engañarme. Intenta engañarme. He barrido mi casa. He ungido mi casa. Las paredes, las puertas. Hago todo lo que sea para que mi casa mantenga. Si nosotros no somos diligentes, ahora dirá, uy, pastor, pero es que eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que eso es por fe, pero es que ni por fe funciona a veces. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo los brujos sí pueden meter una maldición en nuestra casa y nosotros quedarnos callados o quedarnos conformes? Y cosas empiezan a pasar y uno no entiende por qué están pasando. Como el enemigo sí. Yo me acuerdo una vez en la heladería que llegó un hombre y mi hermana estaba ahí y él se dio cuenta que él era cristiano, que ella era cristiana. Yo estaba ese día ahí y él dijo, para que se dé cuenta el poder con el que yo estoy, hoy no se van a vender nada. Y era las 9 de la noche y no se había vendido una ensalada de fruta ese día. Se cumplió la palabra de ese hombre. Pero después nos dimos de cuenta que muy inocentemente habían colocado debajo de la mesa era como un tarrito con aceite, con una virgen. Que yo lo encontré con mi esposa, ¿cierto? Una cruz, como una lombriz, bueno, no sé qué era una brujería. Y yo digo, uy, mire esto que me encontré. Y empezamos a orar y boté eso sobre el piso y hice un juicio sobre eso. Y se llenó toda la heladería de un olor podrido. Y se quemó, lo quemé. Entonces, evidentemente podemos, si ellos pueden venir a traer algo sobre nuestras vidas cuando ellos ya fueron juzgados, pues nosotros traemos el juicio que ellos ya que tuvieron sobre sus cabezas. Ellos ya tienen un juicio, nosotros ya tuvimos un juicio. Nosotros fuimos declarados inocentes y ellos fueron declarados ¿qué? Culpables. Cuando un juicio se declara y dice que la persona es culpable, ¿qué hace la policía? ¿Qué hace la policía cuando se declara una sentencia y se dice que es culpable la persona? ¿Qué hace? Va y mete preso a la persona. ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace el juez cuando declara inocente a una persona? ¿Qué hace la policía? Lo suelta. Ellos ya fueron juzgados. Podemos juzgar la miseria sobre nuestra casa. Podemos juzgar la enfermedad sobre nuestra casa. Hay casas que mantienen enfermas físicamente. Cuando no es el papá, es el hijo, el abuelo, el tatarabuelo, pero lo que sea. Pero eso es un legado impresionante. A veces uno se asusta. Cuando nosotros declaramos el juicio sobre las tinieblas, los ángeles lo ejecutan. Pero si nosotros no entendemos esto, el ladrón sigue robando y nadie lo mete a la cárcel. El ladrón sigue matando y nadie lo mete a la cárcel. El bandido sigue siendo bandido y nadie lo mete a la cárcel. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios les dio miedo abrir la boca. Le pasó lo de las mujeres cuando el hombre la maltrata y le da miedo ir a qué, ir a demandarla. ¿Sigue qué? Lastimada. El hombre le sigue pegando y ella sigue qué. ¿Pero por qué? Porque le dio miedo o porque no entendió que había una justicia que la podía favorecer a ella. Nosotros también tenemos una justicia que nos puede favorecer a nosotros. Ellos ya fueron juzgados, la enfermedad ya fue juzgada, la pobreza ya fue juzgada. Dice la palabra que eso ya no nos puede tocar a nosotros, que a eso ya se le quitó el poder sobre nuestras vidas. Pero vemos que la depresión sigue ejerciendo un poder sobre los hijos de Dios. Vemos que la enfermedad sigue ejerciendo un poder sobre los hijos de Dios. Y en lugar de empoderar a los hijos de Dios, los hacemos dependientes de algo.
Y no es así. Todos tenemos autoridad, por lo menos para defender nuestra casa. Defendámosla. Hagamos que esto valga, porque vale mucho. Valió la vida de Jesucristo. Jesús murió no solamente para libertarnos del pecado y de la maldición. Jesús murió porque también quería darnos autoridad. Y esa autoridad la tenemos que manifestar. No podemos ser tan insensibles en nuestras vidas, que nuestra familia se está perdiendo, nuestros hijos se están perdiendo, y nosotros, teniendo la autoridad sobre nuestras manos, no hagamos nada, por causa de que nos dio pereza orar, por causa de que nos dio pereza escudriñar la palabra y decirle a Dios: Señor, no entiendo, dame sabiduría. Y Él dice que Él la da con abundancia. Entonces realmente a veces el estupor espiritual y le voy a confesar algo realmente. No es que hay personas que Dios ame más que otros, porque la Biblia dice que no hace excepción de personas. Lo que pasa es que si hay personas que han entendido que hay que buscar a Dios para que Dios les revele y solucionar todos los problemas que tenemos delante de nosotros. Dios a mí me reveló un día antes de que mi hermano se accidentara en el carro, y yo no oré. Mi hermano se accidentó, la suegra se mató en el accidente, la mujer quedó casi parapléjica en una cama, él quedó de la columna molestado, y lloré lágrimas amargas, porque en mí estaba la autoridad para haber evitado ese accidente de tránsito. Y para completar, mi esposa me dijo cuando veníamos en el carro, me dijo: ay, mi amor, yo sentí en mi corazón orar por un espíritu de accidente. Y ahí más lloré. Dios me había dado la autoridad porque me lo había mostrado un día antes, y yo, la pereza a mí no me dejó. Miré el espíritu de muerte, y Dios tuvo misericordia, porque era para que se hubieran matado todos en ese accidente. Dios quería que alguien se levantara a traer juicio sobre ese accidente que evidentemente no venía de Dios, pero no lo hice. Y lloré, no sabe cuál, lloré amargamente, solo en mi cuarto, porque yo dije: el Señor me lo mostró. Y hay veces que nosotros miramos cómo el diablo está llevando a nuestros hijos y nosotros no hacemos nada. Miramos a veces cómo nuestros esposos o nuestras esposas están, y nosotros no oramos ni siquiera por ellos. Pero déjeme decirle que no solamente se nos dio la autoridad, no solamente Él llevó nuestros pecados, sino que Él nos dio un juicio a nosotros. El juicio que Él declaró sobre las tinieblas nos lo dio a nosotros para que nosotros lo desatemos sobre las tinieblas. Y tenemos que entender eso. Yo les voy a exponer a esta clase de sabiduría a ustedes, para que cuando sus oraciones las hagan, salgan con tanto entendimiento y con tanto poder, que ustedes vean cosas que pasan así inmediatamente en nuestras vidas. Amén. No es solamente orar por orar. Yo he conocido gente que ora desde las 3 de la mañana, pero nunca cambia. Su vida sigue siendo miserable, su vida sigue siendo un infierno, su vida sigue siendo un despropósito total. No saben ni para dónde van ni de a dónde vienen, pero se levantan a las 3 de la mañana a orar. Dice que ayunan casi todos los días, pero déjeme decirle que el ayuno tiene que tener un fruto. Déjeme decirle que el arrepentimiento tiene que tener un fruto. Déjeme decirle que la intercesión tiene que tener un fruto. Déjeme decirle que el trabajo tiene que tener un fruto. Y si no tiene fruto, hay algo anormal ahí. Si su oración está por su esposo y nunca tiene un fruto, pues déjeme decirle que el Señor, al árbol que no da fruto, Él dice: nunca más vuelva a dar fruto. Porque Él le gusta que nosotros demos fruto. Y Él dice que aún el que da fruto lo poda para que dé más fruto todavía. No puede ser que nuestras oraciones no den fruto. Tiene que dar fruto. Y si no está dando fruto, hay alguien que se lo está robando. Entonces toca buscar al ladrón. Toca buscar al ladrón. Porque nosotros nacimos para dar fruto. La Biblia dice que nuestras manos son prósperas, porque la prosperidad de Dios está dentro de nosotros, fluyendo a través de nosotros. Si usted está trabajando y todo se le va por saco roto, hay alguien que le está robando el fruto, y usted tiene que empezar a buscarlo,
Porque si usted no lo busca, Él le va a robar tanto que lo va a dejar seco un día. Y hasta que no lo mate, no lo suelta. O es Él o somos nosotros. Pero déjeme decirle que nosotros ya tenemos la victoria. Y nosotros ya tenemos su gozo. Solamente nosotros lo hablamos y los ángeles lo ejecutan. El ejército de Dios está listo para ejecutar los decretos que nosotros hablemos a través del Espíritu Santo. No seamos religiosos. Pongámosle sentido a la oración. Pongámosle un rumbo. No oremos por orar. Voy a orar, Señor. Haz como tú quieras. Y si el Señor dice, no quiero hacer nada, está bien. No, pongámosle sentido a nuestra oración. Enfoquémonos en algo. Si vamos a orar por nuestros hijos, no nos salgamos de ahí. Seamos como la viuda que le hicieron daño. Ella se metió y todos los días, Señor, este me robó. Señor, este me hizo daño. Señor, este me robó. Señor, este me hizo daño. Pero ella se enfocó. ¿En quién? En quien lo había robado. Pero a veces nosotros hoy oramos por frustración. Mañana oramos porque estamos tristes. Pasado mañana oramos porque tuvimos un problema. Y a la larga nuestras oraciones nunca tuvieron un rumbo ni un destino. Siempre fueron hechas a causa de unas circunstancias, pero nunca fueron hechas a causa de un propósito. Oramos por causa de una situación. Y todos los días nos presta una situación diferente un día. Y todos los días oramos cosas diferentes de acuerdo a la situación. Si nos hablaron mal, ay Señor, mire, me habló mal. Mire Señor, no me fue bien vendiendo las empanaditas. Pero empecemos a conocer el proyecto de Dios en nuestras vidas y no salgamos de ahí hasta que no se cumpla. Y empecemos a ver quién nos está robando nuestra bendición. Porque hay un ladrón. Hay uno que quiere venir a robar, destruir y ¿qué? Y matar. Hay que buscar al ladrón, hay que buscar al matón. Amén. Esto me agrada a mí porque realmente cuando nosotros somos expuestos a esta vida, nosotros podemos vencer muchas cosas. Cuando a mí me dio SIDA y el Señor me sanó, después de que el Señor me sanó, yo duré 12 años, casi. Aún me volví cristiano y seguía creyendo que tenía SIDA. El diablo me hacía creer que yo la tenía. Y a mí me daba un dolor de cabeza y yo era síntomas del SIDA. Me sé todos los síntomas del SIDA. Todos los haber y los no por haberes. Porque yo creía que tenía y el Señor ya me había sanado. Y un día que Dios le reveló a mi suegra. Mi suegra me hizo, vaya y se hace el examen. Usted no se va a casar con mi hija sin antes hacer el examen. Pero yo sabía en mi corazón que Dios me había sanado hace mucho tiempo atrás. Porque ya mi hija había nacido. ¿Sí? Y ella a las mujeres embarazadas le hacen el examen. Pero yo seguía creyendo que lo tenía y eso me tenía cautivo. Entonces, ya el Señor me había sanado, pero el enemigo me hacía creer que todavía lo tenía. Entonces, ahí están las personas que ya se arrepienten, pero siguen pensando que el Señor no los ha escuchado y no los ha perdonado. Y me fui y yo temblaba, sabiendo que estaba sano, me mandé a hacer el examen y yo temblaba y ella me tuvo que meter allá. Ella era novia mía. Me metió casi allá para que me leyeran el examen y la doctora me dijo, ¿usted por qué está tan nervioso? Yo le dije, no, lo que pasa es que esto y esto y esto y esto. Y me dijo, pues Dios le dio un milagro porque usted no tiene nada. No, mentira, el Señor ya me ha sanado hace 12 años atrás. Lo que pasa es que yo seguía cautivo en mi mente. ¿Qué hacemos nosotros realmente para ser libres? Es entender que Cristo ya quitó todo de nuestras vidas, lo que nos dañaba, y verdaderamente tenemos que experimentar una libertad en nosotros. Los salmistas que adoren, pero un salmista que tenga frustración en su corazón, ¿qué va a ministrar al pueblo? Va a ministrar frustración. Una persona que esté amargada en su corazón, ¿qué va a ministrar a las personas que están alrededor de él? Amargura. Entonces hay que ser libre de esas cosas. Si el Señor nos dijo que ya nos dio la autoridad y el poder para quitarla, la tenemos que quitar. Entonces quiero dejar ahí
encimita nomás. Y después irnos metiendo poco a poco. Porque ustedes van a tener la oportunidad en Dios, escúchenme bien, de hacerlo en su casa. Y van a ver fruto en su casa. Van a ver un fruto en su casa. Amén. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque creemos en nuestro corazón que todas estas cosas, Señor, esto que tú has declarado sobre nuestras vidas, Señor, Padre, esto que tú has hecho en nosotros es un sí y un amén en nuestras vidas. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús. Ellos están siendo expuestos, Señor, a temas. Y yo te pido hoy que abra los ojos del entendimiento, Señor. Padre, quita toda pereza espiritual de la vida de ellos. Padre, quita todo estupor espiritual en la vida de ellos. Ábreles el entendimiento, Señor. Hay algo poderoso que ellos pueden experimentar. Ellos pueden experimentar libertad. Ellos pueden experimentar, Señor, cosas que aún ni siquiera ellos se han podido imaginar. Pueden hacer oraciones que inmediatamente pueden hacer efecto, Señor, en la vida de ellos. Jesús oró y maldijo a la higuera para que no diera fruto, y al otro día se secó. Y los discípulos se maravillaron. Esa clase de poder tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si estos que están delante de mí, Señor, son los que tú has puesto, Señor, para ejercer autoridad sobre esta ciudad, para ejercer autoridad, Señor, sobre todo obra del mal y que sea oprimida, entonces, Señor, tú les abres el entendimiento para entender la autoridad, Señor, que tú nos has dado. Esto no es solamente para uno, Señor. Ellos van a experimentar libertad. Sus hijos van a venir, sus hijos van a ser libres, sus hijos van a ser prósperos. Su familia, Señor, se va a levantar en la luz de Cristo. Su familia va a venir a los pies de Cristo, Señor. Ellos van a conocer las profundidades del Espíritu, Señor. Ellos van a vencer, Señor, pensamientos que los han tenido cautivos. Ellos van a vencer, Señor, pensamientos que les han dicho, Señor, que no pueden continuar, Señor. Ellos conocerán la mano de Jehová sobre la vida de ellos. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor. Nos paramos, Señor. La autoridad se nos fue dada. La herencia se nos fue puesta delante de nosotros para que nosotros la tomemos, para que nosotros nos levantemos, para que nosotros hagamos de ella una realidad, Señor. Tú colocaste las promesas en nosotros y nosotros determinamos tomarlas. Nosotros determinamos encarnarlas en nuestra vida. Nosotros determinamos cogerlas. Nosotros determinamos bajarlas a través de la revelación, Señor. La prosperidad, donde tú dices, Señor, que tú harás de nuestras manos una prosperidad, que tú harás que nuestras manos sean fructíferas. Entonces hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nuestras manos son fructíferas, pero no porque las declaremos con nuestras palabras, sino porque han sido reveladas en nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que esta luz venga, Señor, sobre la casa. Padre, se rompen los cielos de bronce, se rompe la frialdad, se rompe, Señor, toda cosa que se opone a que las promesas de Dios vengan, porque han habido muchos libros que se han cerrado por causa de que nadie los toma, Señor, y los divulga, Señor. Hay muchas leyes, muchos juicios que, Señor, que se han pasado por alto, Señor, que no han sido declarados, Señor, en el cielo, para que en la tierra se cumpla. La Biblia dice, Señor, que tú eres un Dios justo, y tú dices que nosotros somos inocentes. Entonces la maldición no puede entrar a nuestra casa. Entonces la enfermedad no puede tocar nuestros cuerpos. Entonces la desobediencia no puede tocar los hijos, porque tú dices que nos declaraste inocente, y la desobediencia es una maldición, y la enfermedad es una maldición, y la pobreza es una maldición, Señor. La negligencia es una maldición, Señor. Hoy nos levantamos. Ábrenos las puertas, Señor. Ábrenos las puertas, Señor, para que el pueblo, Señor, se llene de gozo. Ábrenos las puertas, Señor. Ábrenos las puertas, Señor, para que todo, Señor, en nosotros, Señor, sea un sí y un amén. Las promesas están ahí, Señor, y nosotros las arrebatamos. Nosotros las arrebatamos. Nosotros las hacemos suyas. Cristo se despojó, pero la hora en nosotros, Señor,
se ha hecho nosotros, se ha hecho en nosotros. Hoy nosotros nos apoderamos. Él se despojó para mostrarnos, Señor, su grandeza, pero Él ahora nos dice que nos vistamos de gloria, que nos vistamos de poder, que nos vistamos del cielo, que el cielo, Señor, nos embiste. Hoy nosotros nos vestimos, hoy nosotros nos vestimos de ese poder, nosotros nos vestimos, Señor. Hoy reprendemos las tinieblas, toda oración contraria, todo ayuno contrario se reprende en el nombre de Jesús contra los hijos de Dios. Toda brujería, toda sequedad ahora se deshace, se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús. Nuestros hijos son libres, nuestros esposos son libres, nuestras familias son libres de la cautividad, de la desesperación. Sacamos nuestra familia de la desesperación, sacamos nuestra familia de la cárcel, sacamos nuestra familia de la depresión, sacamos, Señor. Ellos van a leer los libros eternos, ellos van a conocer el propósito de Dios, ellos van a conocer, Señor, que tú eres grande. No solamente van a conocer palabras, ellos van a conocer la realidad de Dios, ellos van a conocer la experiencia de Dios en nuestras vidas, ellos van a conocer la abundancia de Dios en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Venga, que vamos a orar por Mari. Mari, venga para acá. Vamos a orar por Mari. Todos ahí. Ella dice que ha tenido algo en su estómago. Hoy va a ser libre. Eso que ella siente que no viene de Dios en su vida va a ser quitado en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, se va, Señor, todo lo que en este estómago, Señor. Ahora, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que haya querido venir, Señor, a traerle a ella, Señor, sensaciones raras en su cuerpo, en su estómago, Señor, opresión, Señor, ahora se va. Ahora le ordeno en el nombre de Jesús: sale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta este cuerpo. Ahora, Señor. Wow. Sale, Señor. Sale todo espíritu, Señor, que haya querido tomar este cuerpo, Señor. Fuego de Dios. Ya fueron juzgados. Ahora ángeles de Dios con cadenas atan. Ahora, Señor, la resolución se ha hablado, Señor. Los vigilantes, Señor, la ejecutan. Ahora se ejecuta. Este espíritu inmundo no tiene autoridad sobre ella. Ahora sale. Ahora es atado y echado fuera en el nombre de Jesús. Wow, gracias, Señor. Gracias, Señor. Libre, Señor, porque ella ha sido inocente, Señor, delante de ti. Ella ha sido inocente y ha sido, Señor, absuelta, Señor, de toda condenación, de toda maldición, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. La bendecimos, Señor. Ahora la vestimos del cielo, Señor. La vestimos de gloria, Señor. Wow, en el nombre de Jesús la vestimos. La vestimos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora se viste, Señor. Ahora todo lo que estaba sucio en ella, Señor, ahora se va en el nombre de Jesús. Vestido de gloria ahora. Ahora se derrama sobre ella, Señor. Es vestida, Señor, con el vestido de gloria, Señor, porque ha sido inocente. Se le ha quitado, Señor, las vestiduras de esclavitud, Señor, y se le ha puesto, Señor, ahora vestiduras, Señor, celestiales, de inocencia delante de Dios, Señor. Ahora se le ha sido dada vestidos para entrar a la boda del Cordero, Señor. En el nombre de Jesús. Tócala, Señor. Ahora llena. Ahora, Señor. Ahora llena su mente. Ahora llena su corazón. Ahora llena su espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor. Gracias, Señor. La bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ha sido libre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Bueno, quería orar por ella. Gracias, Señor. Te damos. Y bueno, Dios bendiga a los de la red. Dios bendiga a todos. Hemos terminado hoy. Espero que estas palabras hayan sido puestas en sus corazones para que mediten en todo esto, en Dios, todo lo que Dios ha alargado sobre nuestras vidas. Amén. Entonces Dios los bendiga. Bueno, y que trae ofrenda ahí.